Arrancamos en Blender. Esto es más para principiantes. Les recomiendo dejar todo por defecto. De ahí, borran el cubo de Blender. Se van a Edit, Preferences, System, y en Undo Steps le suben el número. Esto es para tener más control Z, o sea, define el límite de acciones que el programa almacena para que puedas deshacerlas usando control más Z. De ahí, nos vamos acá, y damos clic a Face Orientation, que sirve para mostrar la dirección de las normales de la malla. Después, en Scene, en Units, en Length sirve para cambiar la unidad de medida visual de tu proyecto. A mí me gusta trabajar con milímetros. Esta cosa la sacan, con clic derecho y Join Down. Y ya lo básico ya estaría. Ahora, yo organizo mi proyecto en carpetas. Clic derecho y New Collection. Y bueno, yo suelo separar las carpetas por partes de cuerpo, articulaciones, etc., así como se ve en el video. Y bueno, también le pongo color para diferenciarlas mejor. Y bueno, también subcarpetas. Acá les muestro un ejemplo de la Spider-Man SH Figuarts. Ahora bien, como esto de seguro va a ser confuso para los nuevos, y para no estar diciendo todas las teclas que voy tocando, voy a usar este add-on que es Screencast Keys, para mostrar en pantalla las teclas y los clics que uso en tiempo real, así como se muestra en el video. Ahora, una vez que tengan todo, tocan File, Save, y guardan el proyecto. Recuerden que con Control S también lo pueden guardar. Y así es como les va a aparecer donde lo hayan guardado. Recuerden abrir solo el punto blend, el primero. Igual, esto es muy básico. De esto sí van a encontrar tutoriales en YouTube, por si quieren estar preparados para el curso. Pero bueno, igual se los mostré por las dudas. Les voy a mostrar los modificadores que uso por el momento. Bevel. Este sirve para redondear o aplanar los bordes y las esquinas de una malla. Boolean. Este lo vamos a usar muchísimo. Sirve para combinar dos o más objetos. Permite cortar un objeto con otro, fusionarlos en una sola malla, o mantener solo el volumen donde ambos se cruzan. El Decimate lo uso más para piezas de FDM. Sirve para reducir la cantidad de vértices y polígonos de un modelo, intentando mantener su forma original. Lo uso para optimizar modelos de alta densidad, así el STL pesa menos. En FDM esto funciona bien porque no se nota la pérdida de calidad. En resina, este modificador es opcional, ya que ahí sí se notan más los detalles de esculpido. Mirror. Este también lo vamos a usar muy seguido. El mismo nombre lo dice. Duplica la geometría de tu modelo reflejándola a través de uno de los ejes X, Y o Z. Screw. Hace rotar un objeto alrededor de un eje central dependiendo del desplazamiento angular que le demos. Lo uso para los roces de las figuras. El roce o fricción en las figuras de acción es el contacto directo y la fricción constante entre dos piezas de plástico, usualmente en las articulaciones o áreas de ensamble. Para hacer estos cortes y poder lograr un roce correcto, uso Screw. Eso sí, no sé si es el modificador correcto para esto, pero por el momento me sirve. Mientras hacía el guión, vi el modificador Array, que la IA me dijo que también me sirve para los roces, pero no me terminó de convencer. Pero bueno, recuerden que aún soy novato en esto. Solidify. Sirve para añadir grosor o volumen a una malla. Yo lo uso para las tolerancias, que es el margen que dejas para que dos piezas encajen bien. De esto también hay videos en YouTube. Básicamente es el huequito que dejas entre dos piezas para que una pueda entrar en la otra. Dependiendo de qué tan grande o chico sea ese espacio, el encaje quedará más apretado o más flojo. Para esto, les recomiendo hacer una prueba de impresión, hasta que encuentren la tolerancia correcta. Así que vamos a hacer un mini tutorial. Antes de eso, les voy a mostrar uno de los problemas que tuve y la razón por la que trabajo en milímetros. Si pones una esfera, un cubo o cualquier otro objeto por defecto, lo exportas. Recuerden que cuando exporten en STL u otro archivo, activen estas dos cosas. Vamos a abrir la esfera en Cura. Y van a ver que el tamaño no coincide. Parece que es un error, o no lo sé con certeza. Igual, la esfera en sí es muy pequeña. Voy a poner un tamaño manual. La exporto. Y la paso a Blender. Y bueno, acá la esfera es más grande, pero voy a poner otra esfera y agrandarla en Blender. Y hacemos todo lo mismo. Ahora sí, las medidas coinciden, y aparte, en los slicers trabajan siempre con milímetros, así que se me hace más cómodo usarlo también en Blender. Pero bueno, seguramente era un error de comprensión. Con esto en claro, pasemos a la prueba. Cuando pones un objeto, podés seleccionar cuántos segmentos puede tener. Bueno, yo tengo un Word, con algunos consejos técnicos, son más para mi forma de trabajo. Vamos a hacer un joints simple para las pruebas de tolerancia. Tiene que poner el cilindro encima de la esfera para poder unirlas. Recuerden siempre aplicar la escala, como se ve en el video. Duplicamos la esfera. Siempre, cada cosa que hagan, apliquen la escala, porque de ahí tuve muchísimos problemas al no hacerlo. Hacemos un boolean de union. Y algo que se me olvidó, es que yo cambio el pivot por el que se muestra en el video. Ahora vamos a hacer la tolerancia.
Duplicamos la esfera. Yo le pongo T o L al inicio para diferenciarlos. Aplicamos siempre la escala, o el transform, que también sirve. Usamos Solidify. El offset positivo. Y yo en el thickness le pongo 100 milímetros. Y activo Only Rim. Recuerden que esto de 100 milímetros va a cambiar dependiendo la escala con la que trabajen. Miren el ejemplo visual. Lo aplicamos y listo, tenemos la tolerancia. Ese espacio que ven ahí, en teoría es la tolerancia. Eso sí, este es el método que a mí me funcionó. Con el tiempo capaz se encuentra uno mejor. En programas como Fusion 360, esto está mejor incorporado. Lo mismo voy a hacer con el cilindro. Hay personas que simplemente agrandan la pieza, como vi en algunos tutoriales, pero para mí es mejor hacerlo de manera más técnica. Aparte te da una diferencia de tamaño. Una vez que tengamos las tolerancias, voy a hacer otro cilindro, que va a ser para los encastres. Y básicamente vamos a hacer dos cortes, uno con la esfera y otro con el cilindro. Voy a duplicar el cilindro con tolerancia y voy a hacer el corte abajo. Que no choque con la esfera, para evitar las capas delgadas. Siempre, siempre, siempre aplicar la escala. Y le hacemos el boolean. Y comprobamos que esté todo bien. Lo mismo vamos a hacer con la esfera. Y van a ver que les va a quedar así. Para eso, vamos a duplicar la esfera de tolerancia y vamos a sobresacarla un poco. Lo pueden hacer a ojo, o como en mi caso, como vieron en mi Word. Yo selecciono los 4 segmentos de la esfera. Pongo el cursor en ese origen. De ahí pongo la otra esfera en ese origen. Y hago el corte. Y así es como me quedó. Esto sirve para que la esfera pueda entrar y encastrar. Igual creo que le di de más, porque se me olvidó configurar el segmento y eso al inicio. Así es como les debería quedar al final. O bueno, son cosas para ir probando. Una vez que tenemos todo, exportamos en STL. Pueden seleccionar Batch para no tener que guardar uno por uno. Y acá están. Yo lo que hago primero es verificar que no tenga errores en Mesh Mixer. Y de ahí lo mandamos al Slicers. Y así es como se vería. Bueno, yo ya había hecho esta prueba cuando era muy principiante, y me falló eso de la capa delgada. Como verán, se me rompió. Igual hice muchas pruebas, más con la esfera. Pero pueden también hacer 2 encastres aparte, uno para la esfera y otro para el cilindro. El tema es ir probando. ¿Cuál encastre sirve para tu impresora? Después está Remesh, que aparece tanto como herramienta directa y como modificador. Yo lo uso en Data, porque se me hace más cómodo. Sirve para rehacer mallas, calcula y genera una nueva topología, distribuyendo los polígonos de manera uniforme. Como mencioné en el inicio, dependiendo la unidad de medida que elijan, van a ver que esta se nota en todo el proyecto. Por ejemplo, si yo trabajo en milímetros, en el Remesh me va a aparecer 100 milímetros. En cambio, si trabajan en metros, ahí les va a aparecer 0,1 metro. El tamaño es el mismo, porque 100 milímetros equivalen a 0,1 metro. Ahora para escalar las figuras de manera técnica, por así decirlo, yo uso el Empty. Antes de eso, lo primero que hago es seleccionar la cabeza y pie de la figura. La exporto y verifico la escala en el Slicers. Casi siempre lo hago así. Ahora, bien, de seguro lo más fácil es seleccionar toda la figura y agrandarla o achicarla, dependiendo qué escala quieres usar. Pero con el Empty es así. Desactivamos esta opción. Selecciono la figura y le damos Set Origin, y aplicamos siempre la escala. De ahí, ubicamos bien el cursor. Ponemos un Empty, Plane Axis. Seleccionamos toda la figura y por último el Empty y lo fusionamos. Seleccionamos el Empty y ya podemos escalar mejor la figura e incluso moverla de lugar. De igual forma, podemos poner el Empty y el origen de la figura al centro del mundo, como se ve en video. Ahora bien, para escalar de manera correcta, vamos a usar esta fórmula. Factor de escala es igual a la medida deseada dividida por la medida actual. Si lo quieres bien exacto, por ejemplo, de 6 pulgadas a 12 pulgadas. Esta sería la cuenta que deberíamos hacer. Pero si la queremos simplificar, sería así la cuenta. Seleccionamos el Empty, manteniendo ese, y cliqueamos el valor. Y ya estaría. Y aplicamos la escala. Y ya podemos borrar el Empty si gustan. Y ahora vamos a verificar la escala en el Slicers.
Y así es como me quedó el resultado final. Ahora, aparte de lo técnico, está la parte del esculpido. Para los conocedores de Blender, hay add-on de pinceles para Blender. El que yo uso es el de Blender Kit, que es fácil de descargar en Internet. Lo importamos a Blender, así como se muestra en el video. Bueno, no solo es de pinceles, sino que es una gigantesca biblioteca de recursos 3D. Pero yo lo uso para los pinceles. Igual, hay artistas que venden pinceles de Blender, e incluso ustedes pueden hacerlos. En Blender Kit hay mucho contenido, tanto gratis como pago. Y bueno, en sí en el modo esculpido de Blender les recomiendo ir probando todos los pinceles que aparecen. Hay muchas cosas. Así como estoy mostrando en el video, tenemos las máscaras, que las uso un montón. Pero estas cosas son más fáciles de entender. Y aparte de que yo aprendí esto con ayuda de videos de YouTube, así que vayan probando y viendo videos. Si veo que la serie 1 de este curso tiene éxito, voy a hacer una serie 0 que sería más para principiantes, ver más detallado Blender, por ahí algo de impresión FDM, etc. Pero eso sí, si usan otro programa, busquen cuál es el equivalente en su programa. Y bueno, para las partes del lenguaje técnico, usé un poco de ayuda de la IA y de Internet para no desinformar. Y para que tengan una mejor descripción, era algo que quería aclarar. Recuerden que aún soy un novato en esto. Si en algún momento saben más que yo de algo, o tienen una crítica constructiva, los comentarios están abiertos para eso. Y algo que se me olvidó mencionar en el video anterior son 3 cosas. Primero, sobre la financiación, se me olvidó hablar de paypal.me. Como siempre digo, esto es completamente opcional, pero para quien quiera donar directo y ayudarme a mejorar con el proyecto, el link siempre está en la descripción. De igual manera, YouTube también ofrece los supers, regalos y esas cosas para el creador. Segundo, a mis videos les pongo más de 40 idiomas, con título, subtítulos y descripción en cada uno, pero por ahora el doblaje completo solo lo tengo en español e inglés, que son mis 2 idiomas fuertes y a los únicos a los que les hago doblaje manual. Actualmente, YouTube me hace doblaje automático en árabe y portugués de Brasil. La idea a futuro es que este curso lo pueda seguir cualquiera, sin importar el idioma que hable, así que voy a ir haciéndolo cada vez más visual para que se entienda incluso sin depender tanto del audio. Aunque me gustaría poder hacer más doblajes a más idiomas, se me hace un poco difícil sabiendo que no tengo un equipo. Y tercero, quiero aclarar algo sobre la impresión en resina. Yo de resina no tengo experiencia, ya que siempre he trabajado y probado mis figuras con FDM. Además, no cuento con una impresora de esas, por lo que no puedo garantizar cómo funcionarán las tolerancias y las articulaciones con ese material. En la descripción de mis modelos, puse en su momento que eran compatibles con FDM y resina, sin saber las diferencias técnicas. Cuando empecé en esto, pensaba que las diferencias eran mínimas. Además, como veía que otros creadores indie utilizaban sistemas de ensamblaje similares para sus figuras de resina, asumí que mi diseño podía funcionar de la misma manera. Con el tiempo, algunos clientes me hicieron notar que había diferencias importantes entre ambos métodos. Investigué por mi cuenta y entendí que, en figuras articuladas, no es simplemente imprimir el mismo archivo, sino que cambian aspectos como las tolerancias, los encastres y la resistencia de las piezas, dependiendo del material y del método de impresión. Ahí entendí que estaba equivocado y corregí la descripción de mis modelos. Disculpen por mi error. Ahora, esto no significa que una figura no pueda diseñarse para ambos métodos de impresión. Se puede hacer, pero cada uno requiere tener en cuenta sus propias características y realizar pruebas específicas. En mi caso, las tolerancias de mis figuras están ajustadas para FDM, que es el método que utilizo y con el que pruebo mis diseños. En este curso voy a enseñar la lógica y el proceso de diseño de una figura de acción, independientemente del material o del programa utilizado. Después, cada persona podrá experimentar y adaptar esos conceptos según su propio equipo, pero mi objetivo es darles la base para entender cómo funciona todo el proceso. De por sí, muchas gracias a todos por quedarse hasta acá.